Bueno, a ver, jóvenes, ¿en qué nos quedamos de la vez pasada? ¿Qué es lo último que vimos? Y yo creo que somos de poquitos. ¿Para acá para allá? No, para que sí, como soy. ¿Qué modo? Recuerden ustedes para acá para adelante, se lo voy acá. Pero debo pasar la clase más platicada. A ver, Marta, usted que vino las últimas clases, ¿dónde me dejó a Joel? No, también le falta este Joel y. Joel y Joel. Faltan los dos. A ver, recapitulando lo que hemos visto en ciencias sociales, ya para cerrar la parte de aquí de México. ¿Te quedó en lo de la 1? No. Sí. Nos habíamos quedado hasta esa parte. Que nuestra constitución vigente es la de 1917, vimos lo de la ONU. Vimos que México está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A ver, ¿cuál se supone que es la presidencia? Ok, el ejecutivo, ¿cuál es? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estás seguro que el legislativo es el presidente? No sé qué dicen los demás. ¿Aprobamos en consenso o no? ¿Cómo están representados aquí en México? ¿Qué organismo representa el Poder Judicial? ¿Quién representa el Poder Legislativo y quién representa el Poder Ejecutivo? El legislativo no son los que están en la Cámara de Diputados. Pero tendremos que hablar cámaras de diputados y senadores. Senadores. Ajá. Cámara de Diputados, senadores. El Ejecutivo, entonces, ¿quién sería? Presidente o presidenta. ¿Y el judicial, cómo se llama el organismo que lo representa? Sí, pero, ¿cómo lo representan? Acuérdense que nosotros tenemos esta constitución y estos tres poderes la hacen valer. No pregunto, la misma palabra lo dice, ¿no? ¿Dónde? Judicial. Sí, pero ¿cómo se llama? Nada. A ver, ya dijimos que el Ejecutivo es el presidente, el Legislativo son la Cámara de Diputados y Senadores, y el Judicial, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el organismo que lo representa? Tiene nombre, nada más es dónde está la división de poderes. La Suprema Corte de Justicia. Ese es el nombre oficial, así puede venir como pregunta en el examen. ¿Quién representa el Poder Judicial? La Suprema Corte de la Nación. O SNJC. Son las siglas. ¿Y por qué estamos divididos en tres estados de poder? ¿Cuál es la función de que no esté el poder centralizado, que esté dividido? ¿Cuál es el qué? La idea de que estemos divididos en tres poderes, que no esté centralizado el poder en una sola figura.
Ideas, lluvia de ideas. ¿Por qué estamos divididos en tres? No es para llevar un buen control, ¿no? Para dividir opiniones. Acuérdense que esta constitución y esta división de poderes se hizo a partir de terminada la Revolución Mexicana. ¿Qué periodo estaba antes de la Revolución Mexicana? Lo vimos en la línea de tiempo que hicieron. ¿Cómo se llamaba el señor presidente que duró más de 30 años en el poder? Entonces, debido al porfiriato, ¿qué característica tenía? Que era el poder centralizado en la figura del presidente. No existían estas otras dos instituciones para nivelar el poder. Porque, en teoría, la idea de que esté dividido en tres es que si uno esté fallando, los otros entren para generar una nivelación. El presidente puede tomar una decisión, pero si la Cámara de Diputados y Senadores no la aprueba, no se modifica la Constitución, no la aprueban en el judicial. Pero si el legislativo propone, tiene que ser aprobado por estos dos. Igual, si él propone, tiene que pasar con ellos, y él la asociación, ya nada más ellos lo publican. Es para que no esté centralizado el poder, por así decirlo, y haya representación. Acuérdense, va a sonar la palabra rara, pero ¿qué tipo de gobierno se supone que tenemos aquí en México? ¿Socialista o democrático? Entonces, en un sistema democrático tiene que estar representada la voz del pueblo. ¿Cómo? Mediante la justicia y mediante la legislación, que serían los senadores y diputados. Por eso, cuando hay elecciones, existen los senadores por sector o distrito, que a veces nada más los ves cuando están en campaña, pero tiene que ver con esa representación de alguien que vive en esa zona y pueda llevar como esas quejas o esas necesidades que tiene la población, o ver si lo que se va a aprobar realmente beneficia a la población, como este contacto con la realidad. Por eso cada estado tiene su cámara de diputados y luego ya son los senadores del estado, es donde se da esa representación género. Puede decir que de nosotros de población nos representan los diputados concluyen o se organizan para proponer ideas acerca del estado y luego ya lo proponen a los senadores de cada estado en esa cámara. Entonces, en base a estas tres que generan como esta nivelación de poder, se dan los derechos y garantías. Por eso decíamos los derechos humanos. ¿Qué lo garantiza aquí en México? Nuestra Constitución, donde se valida o se modifica conforme se vayan agregando cuestiones en base al Poder Judicial y se agrega la misma Constitución. Ok, datos importantes que decíamos. ¿De dónde surgen los derechos humanos? ¿Cuándo surgió la declaración? Que era lo que nos habíamos quedado. ¿Cuándo surgió la federación? ¿Ande? ¿Cuándo surgió la federación? ¿Cuándo surgieron los derechos humanos? Ah, pues ahí está, nos quedamos. En 1945, 24 de octubre. Pero se hicieron oficiales hasta 1970. Hicieron oficiales el 24 de octubre. ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿O la formación de la ONU? Porque parece que son dos fechas diferentes. ¿Cuándo fue rectificada? En el 48. El 48. Entonces puede decir que en 1948 oficialmente se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por China, Francia. Por China y Francia. Y todos los miembros países de la ONU en ese momento la aceptan, entonces ya ahora sí se declara como universal. Pero si se dan cuenta, México hasta 1917 no consideraba todavía esos derechos, consideraba cuestiones de libertad como no esclavitud, pero los derechos humanos básicos no estaban garantizados en nuestra Constitución.
Entonces, desde esta cuestión, desde el Poder Judicial se hacen las modificaciones y integración de esos derechos humanos básicos. Por eso están los artículos y luego los incisos, que son las modificaciones. Cada que un artículo tenga un inciso es una modificación que se le hizo por huecos legales que puedan haber ahí. Como por ejemplo, en México existía libertad, pero no libertad de expresión. O sea, podías ser libre, no eras esclavo, pero no te podías Se dice expresar que en el día contra del 7 gobierno. de noviembre, ¿no? Del 45. ¿Qué cosa? O sea, en México se unió oficialmente la Organización de las Naciones Unidas el 7 de noviembre del 45. Es que acuérdense, son dos fechas. La fecha oficial de publicación es en el 45, en octubre, y se ratifica en el 48. Ok, sí. Y aquí en México, como les digo, la Constitución habla en 1917 de derecho de libertad como no esclavitud, pero hay huecos que se tienen que modificar en base a la cuestión judicial. Que dice que el 24 de octubre del 45 fue cuando se hizo oficial y México participó en. Entonces, acuérdense, ¿se acuerdan que vimos los conceptos de legalidad y legitimidad? ¿Cuándo algo es legítimo? ¿Y cuándo se vuelve legal? Era como un acuerdo entre muchas personas Ah, y ¿cómo dices? ¿y legal? ¿Y cuándo se vuelve legal? Cuando ya entran leyes y derechos. Ok, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento legítimo. ¿Cómo se legaliza? Siendo aceptado por los diversos documentos o elementos de los diversos países. En el caso de México, de nuestra Constitución. En el caso de los otros países, sus actas constitutivas o los elementos que sustenten esta cuestión. Por eso se tiene de esta parte. Aparte, otra cuestión. Aquí en México tenemos algo que se llama federalismo, somos una república federal. ¿De qué habla esto? Que somos un conjunto de estados que pertenecen o forman la nación por algo. ¿Se saben el nombre completo de México? Estados Unidos mexicanos. Entonces, desde esa cuestión son varios estados que conjuntan un país, pero cada uno tiene su individualidad, ciertas cosas particulares, por decir, en toma de programas de estudio, programas de beneficios a manera interna. A manera general, todos se rigen por un mismo presidente, por una misma Suprema Corte de Justicia. Yo dije, México es como un estado específico de México. Tenemos un mismo sistema constitutivo, por así decirlo, debido a que hay una constitución que nos sustenta como país, pero mediante la Confederación de Estados. Como dices, como la cuestión de Estados Unidos. Cuestión ahí importante, nuestras independencias ocurrieron en periodos similares. De hecho, nosotros terminamos ese proceso de reconstrucción un poco antes, y ellos tardaron más. Porque una vez que se independizaron de las colonias, tenían esa división entre norte y sur, no estaban los gobiernos unificados. Por eso tardó un poquito más. Entonces, cosas importantes en México de la parte del sentido económico, los niveles socioeconómicos, los índices que los miden, que es lo que hemos visto, cómo se garantizan los derechos humanos básicos mediante la Declaración de los Derechos Humanos, sustentada en México mediante la Constitución y en una cuestión política democrática, que está dividida en tres poderes para la representación del pueblo: ejecutivo, legislativo y judicial. De esa misma constitución hay códigos más específicos para cada sector. Cada estado tiene su propio código. Hay un código civil, hay una ley federal del trabajo, un código penal. Esta ley federal del trabajo, ¿por qué tiene su nombre? De ley federal del trabajo, y el código civil no. Porque los trabajadores tienen derecho. Entonces, al ser federal, si decíamos que México es un conjunto de estados, hablábamos de federalismo. Si ese dice ley federal del trabajo, ¿a qué se refiere? De los derechos y las obligaciones de empleados y trabajadores promovidos ¿En dónde? en las empresas. O sea,
reconoce a México como una república federal. Los Estados Unidos tienen autonomía en ciertos ámbitos, pero están subordinados a la Constitución. Ahora, datos importantes. Tenemos un código civil, código penal, pero tenemos una ley federal del trabajo. ¿Qué particularidad hay con que esta se llame ley federal y los otros no digan nada de eso? Y los que están en el multiconector. ¿A qué se refiere con eso? Si lo desconectan, se desconecta el proyector. A ver, vamos a utilizar la lógica de algo bien importante. Está buscando un conector, ¿verdad? ¿Qué tiene enfrente de usted? Enfrente, más enfrente. Uno negro. Esto. ¿Cuántos espacios tiene? Quiero que los cuente. 8. ¿Cuántos ocupa? Bien. Se llama recuerdo. Ok. Va, regresando a la parte lógica, si les digo códigos civiles penales, ¿por qué tenemos una que se llama Ley Federal del Trabajo, pero tenemos un código civil sin designación, un código penal sin designación y un código de comercio también sin designación? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué pueden cambiar? Al decir Ley Federal del Trabajo pertenece a toda la federación. ¿Qué hablamos de toda la federación? Todos los estados que pertenecen a la República Mexicana. Entonces, eso aplica en todos los estados. Tijuana, Baja California, Coahuila, Monterrey, Chiapas, Durango. De norte a sur, de sur a norte. Exactamente. No importa dónde estés, todas son las mismas leyes laborales. Código civil sí varía de estado a estado. Tenemos nuestro Código Civil de Nuevo León. Hay unas particularidades que surgen dentro del Estado y ya se regulan de manera interna en base a la Constitución del Estado, pero obedecen a nuestra Constitución General. Igual el Código Penal, como se resuelvan ciertas cosas legalmente en el Estado de Nuevo León, eso significa que se resuelvan igual en los otros estados. Por ejemplo, ¿sí sabían dónde fueron los primeros estados aquí en México que se podía dar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? En el estado de Coahuila. ¿Por qué? Porque su código penal y su código civil sí lo permitían. En el estado de Nuevo León no, por modificación. Entonces, desde ese factor legal era dónde es válido. Salías de otro estado, ya no estabas cubierto por esa protección estatal. El matrimonio era inválido en los demás estados. Por eso también se hacen homologaciones. Por ejemplo, yo me puedo casar en el estado de Nuevo León hace 30 años y puedo ir a casarme en Coahuila con otra persona, porque no había esa comunicación. Te casabas en el estado donde vivías, no era general. Ahorita ya es federal. Por eso se hacen estos cambios. Sí, antes era así, o sea, igual. También era el momento del registro del individuo. Tú podías haber nacido en Tamaulipas, te registraban en Tamaulipas, te cambiabas a los 3 días al estado de Coahuila y te volvían a registrar en Coahuila. Tenías 2 actos de nacimiento. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, los abuelitos nacieron en Coahuila y luego radican en Monterrey. Luego tienes que registrar en Monterrey porque es donde radican. Ahorita ya no se necesita porque entró en legislaciones federales. Estos códigos se empezaron a cambiar de ya ser códigos estatales a volverse códigos federales para poder mantener esa homologación. Porque luego se daban esas cuestiones de duplicidad. Tenían 2 nombres, uno tenía acento, el otro no. Por ejemplo, había gente, si tienen abuelitas que se llamen Marías, algunas en su acta de nacimiento aparece como MA, punto, y otros aparece como MA sin punto. Y ya por eso eres una persona completamente diferente. O aparece completo. O viene como María completo, pero tiene que ver con cuestiones de
En aquel tiempo todo era María. La cuestión de comunicación. Código civil, la parte del registro de identidad, entra como una identificación del individuo dentro de los derechos humanos, pero al ser estatal no había intercomunicación entre los estados. Yo podía ir a otro estado y, como les digo, sacar otra acta de nacimiento, ya lo único que tuviera. O volverme a casar. ¿Por qué? Porque la otra información estaba en el otro estado. No existía internet como ahorita para poder pasar esa comunicación. Incluso tiene poco que se estableció esto de manera general. Por eso ahorita ya puedes sacar un acta de nacimiento sin importar el estado donde estés. Ya no son actas Aunque es una foráneas. batalla funciona. De un tiempo para acá. O por decir, gente que nació del 94 para atrás, sí tiene esas dificultades. Todos los que nacieron del 2000 en adelante ya no. La semana pasada nosotros tuvimos un festejo de una tía de mi mamá. Cumplió 100 años la señora. La acta de nacimiento era una hoja de papel, nomás donde decía el nombre de la mamá, la fecha en la que nació y la hora. Y a veces la firma de la persona de registro. Sí, o sea, Pero se quedan esas modificaciones. y la registraron otra vez. Por eso, en estas cuestiones de leyes y códigos, de parte del Código Civil y del Código Penal de los Estados, se crearon lo que se llaman los CURPs. El CURP ya viene toda tu información. No importa en qué estado estés, con la CURP puedes sacar tu acta de nacimiento. Ya es a nivel federal. Facilidades de cosas. Entonces, todos estos códigos son normas jurídicas que permiten el desarrollo y complementan lo que ya se establece en la Constitución, pero de manera particular en cada estado, a menos de que sean federales. Tenemos un código de comercio que ahora ya es federal, que esto implica cómo se tratan cosas entre estado y estado dentro del territorio nacional. Ya los códigos penales, como les digo, apenas se están volviendo federales. De momento todavía siguen por estado. Sí es importante que cuando hagamos nuestra participación ciudadana, no nada más sea cuando vamos a votar por los representantes legales que vamos a tener. También hay votaciones para cuando se van a aprobar leyes. Lamentablemente no estamos tan al tanto con estas cuestiones. Como ahorita la nueva que se acaba de hacer, me parece que es en Puebla, de la mujer esa que le metió el esposo la hermana. Lo de la ley vicaria. Sí. Lo que pasa es que la ley vicaria, a como está creada, no establece al hombre como sujeto de violencia. Digo que se pueda, pero no está creada de esa manera. Entonces, por eso. Pero no todos los estados la aplican. Es a nivel federal. Tiene sustento federal la ley vicaria. Pero tiene que estar establecida dentro del Código Penal del Estado. Cada estado la tiene en diferentes apartados, pero sí está establecida como una ley adicional que entra en los juicios de derechos de menores. Yo no tengo el dato exacto, pero va más o menos. Pero tiene que ver con esto, con vulnerar al menor a la hora de la convivencia con sus mujeres. Y sí se puede argumentar hacia lo contrario, porque sí los hay, no es nada más del hombre y de la mujer, aplica de ambos lados. Los videos es hacer Como dicen, particularidades del individuo, pero los legales los tienen derecho a convivencia, donde se puede limitar cuando hay ciertos incumplimientos. O sí, que no está bien para el beneficio del menor, por el estilo. ¿Cómo participamos nosotros en estas votaciones? Cuando se van a aprobar leyes, se publican en el diario del Estado. Nosotros, en teoría, podemos ir con nuestros representantes, con nuestros diputados, con nuestros senadores, a mencionarle: a nosotros nos gustaría que se aprobara esa ley, vote a favor. A nosotros no nos gustaría, vote en contra. Como era con lo de los ¿cómo se llama? La reata en Chile celular, que va muchos están. Ajá. Entonces, Están haciendo votaciones, mandan mensajes para ver si lo aprueban o no lo aprueban, si estás a favor. pero ahí sería cuestión de nosotros, como digo, el detalle es que a veces no tenemos el tiempo para poder ir a exigir como que a los representantes que tenemos de que, oye, no estamos de acuerdo. O sabes que Monterrey no está de acuerdo, o no está de acuerdo.
Exactamente. Cada estado tiene su, como dice, su ley. Pero ese sería nuestro propósito de votación. ¿Cómo se puede hacer? De manera más organizada, como digo, a veces las opciones de tiempo no. Te juntas entre los vecinos, levantas firmas, todos los vecinos de esta colonia, si somos 200, 180 no están de acuerdo con que se apruebe, mandas la carta firmada a tu senador o diputado para que él en esa carta como que haga valer tus derechos. Se supone que sí se organizan, pero realmente no nos organizamos así. Muchas veces el senador o el diputado responde a otros intereses. Entonces, datos importantes: constitución, códigos, leyes, división de poderes. Y luego nos vamos a las instituciones y nos vamos al código civil, penal, judicial. Dentro de los poderes tenemos el Poder Judicial. ¿Cuál sería el representante máximo? El que mencionaste ahorita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego está el Poder Judicial Federal, que ese ya es por Estado. Y luego están los organismos de derechos humanos que se encargan de mediar. Estado de Nuevo León, ¿ubican dónde están esas oficinas aquí en el Estado? En la mano. A un lado de los juzgados. A un lado de los juzgados familiares está el Poder Judicial Federal. Y aquí del Estado. No se encuentra en la familia. Sí, están ahí en esos edificios. Hay cualquier asunto que se tenga que realizar, juicio y presencia de un juez, se realiza en estas oficinas. Actualmente ya se hace de manera virtual, pero todo juicio que tú lleves, por más pequeño que sea, puede ser un juicio de sucesión de herencia, un juicio de divorcio, un juicio de patria potestad de hijos, Testamentos. todo eso se lleva en ese edificio porque es el representante, es el que se encarga de pasar la información a nivel federal. O si ese caso no se puede resolver dentro de estas instituciones, se manda acá. Sobre todo cuando son juicios hacia políticos, que te estén juiciando a un gobernador o un alcalde, se pasa del tribunal judicial a nacional. Por decir, como el caso de nuestro ex gobernador Rodrigo Medina, Ahí se llevó. primero se lleva. ¿A su prueba corte? Sí, si están las pruebas suficientes, ahí se dictamina. Si no están las pruebas suficientes, pero todavía hay duda y no se puede dictaminar, se pasa al otro poder. Y ya se dictamina. Como dicen, estas instituciones se encargan, tengan un dato bien importante en esta cuestión. Interpretan, aplican y hacen cumplir las leyes. ¿A qué se refiere con interpretan? Las leyes no siempre se interpretan de manera, se me fue la palabra, literal. ¿Por qué? Porque si bien escrita de tal manera que permita algún hueco en su interpretación, puede aplicarse en contra del quien está haciendo la queja. Entonces, dependerá de los representantes cómo se va haciendo esa vinculación. Ahí está el ejemplo del caso, por errores de malinterpretación. Hace poquito acaba de pasar que vincularon a proceso a la persona que estaba demandando en lugar del demandador, por error del juez. Errores de interpretación. ¿Legalmente se puede? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Qué lo permite? La parte de la interpretación legal, ciertos huecos legales que existen a la hora de interpretar las leyes. Y la idea es proteger los derechos de las personas y el funcionamiento adecuado. Habla mucho de que quien esté en estos poderes tiene que tener un criterio bastante amplio, ser bastante conocedor de leyes, entender bien esta parte de la interpretación. Por algo antes esto no lo elegíamos nosotros. No se hacía votación, se hacía un dictamen, se hacía un examen, se verificaba que la persona ya tuviera tiempo cumpliendo como función de abogado para poder acceder a esos puestos. ¿Por qué? Lo pasan casos como el que ves. Ya sé. Entonces, esa era la cuestión de este poder. La idea es que tenga un buen nivel de comprensión, una buena idea de cómo funciona y dónde sí o dónde no, o poder argumentar contra abogados
en contra o por decir, sobre todo en los casos donde se pudiese exonerar un culpable. Cuando te vas a conciliación y arbitraje de los trabajadores. Sí, por así decir, se encarga de mediar entre ellos. De la mediación. Entonces, ¿cómo funcionan estos niveles? Vigilancia y denuncia. ¿Okay? Yo puedo denunciar como ciudadano ante el Poder Judicial cualquier violación de derechos o vulneración que haya sucedido hacia mí, ya sea laboralmente por la ley federal del trabajo, a la hora del comercio que me estén cobrando, me estén reteniendo mercancías que yo haya traído de manera legal con todo en regla, en el Código Civil, que me hayan arrestado, me hayan privado de mi libertad sin un motivo real, que no es lo mismo la ley civil que el Código ley marcial, ahí aplica diferente. Eso es cuestión del ejército. O en el Código Penal. Me denunciaron, pero yo no hice nada. Tengo el derecho de contrademandar y defenderme dentro de la justicia y exigir transparencia. A ver, ¿cómo se me va a enjuiciar? ¿Cuál va a ser el proceso? Tengo que estar presente para poder saber cómo va a ocurrir. Por eso siempre es importante que todo proceso que ustedes hagan legalmente, siempre ustedes acudan o tengan representación legal. Nunca es como que, bueno, hago la denuncia y que se quede. Ya que me digan si sale a mi favor o no. Tengo derecho a que se me informe por qué sí o por qué no, cómo se dio el proceso. Y bueno, como responsabilidad del ciudadano, es el cumplimiento de la ley para fortalecer la cultura de legalidad. Si lo cumplo, se vuelve legal, se va a hacer válido. Como en este caso, a la hora de exigir que se cumplan las leyes cuando la gente comete actos ilícitos, como el simple hecho de robar. ¿Por qué? Acuérdense, si alguien roba y lo detienen, pero yo no denuncio, sale libre. No sé qué poner una denuncia. ¿Por qué? Ahí les va el detalle de esto. Me pueden haber detenido infragante, pero si yo no presento cargos, se le da prisión preventiva y sale a las 72 horas. Por protección de derechos humanos porque estás vulnerando su identidad. Sí, porque lo estás exponiendo. Entonces esto, si lo hablamos desde los derechos humanos, habla que estás vulnerando su persona porque se le puede clasificar como un ladrón. Entonces se habla de los derechos humanos que le generas un estigma. Siempre lo van a ver como ladrón. Como el culpable. Ajá. ¿Y por qué? Porque acuérdense que aquí en México, digo que la designación está mal, tú eres presunto hasta que se demuestre lo contrario. Y digo presunto por no decir la palabra, aquí en México no eres presunto inocente, eres presunto culpable. Sí, o sea, si a ti te ponen una denuncia, tú quedas como presunto culpable, no como presunto inocente que está en el proceso de juicio para demostrar o demostrar su culpabilidad o demostrar su inocencia. En otros lados es al revés, eres presunto inocente porque todavía no se culpable. Digo, designaciones de palabra, pero va más imputado en ese sentido. Entonces, desde ahí, cosas importantes. Si yo voy a fortalecer la cultura, tengo que, si me asaltan, ir a seguir la denuncia. ¿Por qué? Porque si no la sigo, es altamente probable que la persona, aunque tenga 1,000,000 detenciones porque está robando, como no se le da seguimiento, la persona sigue. Y así existen carpetas de gente que ya han detenido varias veces porque los están robando y la persona no continúa con la denuncia. Nada más que el detalle es el siguiente. En el caso de las gentes que detienen robando o sustrayendo cosas, a partir de las 6 denuncias ya se le enjuicia por robo y agravante, que tiene una condena de 3 a 5 años. No son condenas muy largas, pero ese es el detalle. Si mientras no se denuncie, no llega a ese ejemplo. De 3 a 6. ¿Por qué de 3 a 6? Porque por buena conducta pueden salir antes. Un año, un día, son 12 horas. No, un día son 3 días para ellos saber. ¿Cómo? Es que hace poco mi sobrina estaba haciendo las prácticas de primaria. Nos estaba
Día, tarde, noche. O sea, el día es un día, la tarde es otro día. Ah, bueno, por los momentos en cómo lo viven. Como lo viven adentro. Por eso dicen que cuando son de 1 año a 3 años o 5 es menos. Lo que pasa es que, como digo, tiene que ver por eso. Puede apelarse a buena conducta. Pero también, como dices tú, cuando son correccionales, deberían de buscar la corrección del sujeto para reintegrar a la sociedad. La verdad es que muchas veces nada más es guardarlo ahí entre lo que cumple su condena y lo que pasa. Entro en esas cuestiones de que quedan dentro de los huecos legales a la hora de incumplir. Vamos al siguiente dato, etnografía humana. Hablamos de las cuestiones económicas del país, de México, de cómo está la distribución, qué tantas posibilidades tenemos de acceder a una casa, cómo son las leyes en nuestros estados. Entonces, en esta geografía humana entra la cuestión de la distribución del individuo dentro de una zona geográfica específica. Por ejemplo, ¿qué zonas geográficas de aquí de México son las más pobladas? ¿Qué estados son los más poblados a nivel general? Monterrey es el más poblado. Ciudad de México es uno de los más poblados, luego es Guadalajara y nosotros en tercer lugar. A nivel estatal, obviamente si nos vamos a cuestiones de metrópoli central, CDMX vuelve a ser otra vez en primer lugar, luego en conglomerado general, Monterrey y luego Guadalajara. O sea, a nivel estatal tiene más población Guadalajara, a nivel concentrado en un solo punto es Monterrey. ¿Por qué? Porque Monterrey, acuérdense que estamos colindando Monterrey, Guadalupe, Juárez, Apodaca, Escobedo, incluso ya el Carmen está dentro de la misma zona metropolitana, San Nicolás, viene siendo lo que es García, Santa Catarina. Pesquería. La pesquería todavía está un poquito, todavía no está tan conectado. Pero por decir, son esos tramos donde tú no ves una diferencia de un pedazo de carretera entre municipio y municipio. Por decir, aquí entre lo que es... exactamente. Entonces, justo, que incluso ya es García, Escobedo, Santa Catarina, Monterrey. O sea, no hay un tramo que digas tú, hay un pedazo de carretera significativo entre ciudad y ciudad. Hay un tramo, hace unos cuantos hay un tramo que hay de García al Carmen. Sí, que son. Pero es pura terracería. En esos tramos ahí todavía hablaríamos que no hay un conglomerado como tal de geografía. Ya no se puede considerar como que son municipios aislados. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo decía mi abuelo que antes ir a García era una travesía, sí, no, era en un rancho y era una travesía larga. ¿Por qué? Porque no te llevaba cualquier carro y no había camiones, tenías que literal ir a la central de autobuses a tomar un camión. O cuando ibas a Galeana, ahí tú vives. Digo, Galeana todavía, yo sigo diciendo que Galeana es más de Coahuila que de aquí. Llegas más rápido por Saltillo que por Nuevo. Sí, no sé. Sí, si te vas por el lado de Ramazarisco de Coahuila, haces 3 horas y media. Si te vas por acá por el lado de Monterrey y Santiago, haces como 5 horas más o menos. Bueno, aparte que haces paradas en Linares, y esas cosas. No, pues está más padre por acá por el lado de. Y está menos feo de carretera. ¿Qué le hace? A mí se me hace. A mi mamá le gustan las cosas, a mí me gustan las cosas. Está padre. Así como así. Entonces, en esta cuestión, así va el ejemplo de cuestión de geografía, ¿por qué nos movemos de un lado a otro? Como les decía, entre cuestiones de posibilidades, ¿puedo comprar una casa en cualquier parte de la República? Sí. ¿Qué tipo de condiciones va a tener? ¿Qué también accesible va a estar? ¿Qué tan práctico va a ser? Y por eso aumenta la plusvalía, como muchos dicen, ay, es que hay casas en ciertos municipios o en ciertos estados de la República que cuestan menos de $1 millón. Como las casas abandonadas que están en García. Ahí dicen que hay un tramo en García sobre carretera. Es unas casas que construyeron y están abandonadas. No son casas de Infonavit, pero es una colonia
porque cuando se construyeron sobre ese tramo no había tanta urbanización, entonces quedaron como un proyecto mal hecho en ese momento. Lo mismo del lado de Apodaca, entra por esas cuestiones. Por ejemplo, te vas a Ciudad de México, no existe eso por cómo está de conglomerado la ciudad, que prácticamente no hay espacios donde se pueda construir una nueva colonia. Al contrario, ya por lo mismo se empieza a expandir hacia las afueras. Como acá en Suazo, a ver, no recuerdo si pertenece a Suazo o Salinas. No recuerdo si es de Gasosa. Hay una colonia que se llama Los Héroes, son casos de Infonavit, pero no existen los camiones allá. O sea, los camiones nomás es uno al día. Pues son, como digo, ciertas cosas que por distribución geográfica quedan no tan viables para que se siga urbanizando. Por decir, yo me acuerdo que hace algunos años, hablando de esta cuestión, ir hacia Los Pilares era un tramo que no cualquier lugar había y la gente compró carro en ese lugar. La mayoría de las empresas tuvieron que meter transporte personal para poder hacerlo accesible, porque si no, no era accesible para las personas, pero había mucha población ahí. Ahorita ya hay rutas, ya está más urbanizado, entonces se permite un mejor trayecto. Pero si en su momento eso no hubiera sido así, la gente hubiera optado por dejar esas casas, mudarse a otros lugares para tener un mejor acceso. Por eso se da esta cuestión. Hay que estudiar cómo se da la distribución, la organización, la dinámica de las poblaciones en los espacios particulares. Sobre todo si se ha construido de una manera natural o artificial. ¿Qué tenemos que entender en el espacio de la geografía humana? La densidad poblacional. ¿A qué se refiere eso? No, densidad es cuánta gente vive en un solo espacio. Por decir, cuánta gente vive por metro cuadrado. Por eso decimos que en densidad poblacional, primero está Ciudad de México, luego Monterrey, luego Guadalajara. Aquí en la Ciudad de México, en una casa de lo mucho pueden vivir hasta 20 personas. Porque ya no son casas, ya son edificios. Y luego aquí, si nos vamos a esa cuestión de densidad poblacional, la idea de que estén construyendo edificios de más de 20, 30 pisos es para que esa cantidad de gente pueda vivir en ese edificio. Entonces, ocupas menos espacio, más cantidad de gente por metro cuadrado, hay más gente conglomerada, aumenta la densidad poblacional. Que muchos dicen, es que no toda la gente va a tener acceso a ese tipo de departamentos. Es que no va para el acceso a ese tipo de gente, es que está pensado en ese espacio donde construyeron el edificio hacia el centro de Monterrey o incluso ya en Apodaca y Escobedo. ¿Cuántas casas había en ese terreno? ¿Qué te gusta? ¿10 casas? De 10 casas construiste 100 departamentos. En densidad poblacional, en esas 10 casas podrían caber 10 familias. Ahora de 10 familias tienes 100 en un mismo espacio. Eso aumenta la densidad, aumenta la plusvalía, aumenta que también haya más industrias en la zona porque hay más gente dispuesta a trabajar, por así decirlo. El rey dice que cuando no lo hay, no se debe hacer desarrollo y no se debe hacer uso de territorio. ¿Por qué? Si nos vamos a esta cuestión, ¿dónde están la mayoría de las industrias nuevas? Hacia las afueras. Pesquerías, salinas, hacia el lado de García del Término. Entonces, ¿dónde necesitas concentrar la población? Cerca de esas zonas. ¿Qué me conviene más? Pues necesito población general que va a trabajar como obrero, construir una colonia. Valle de Lincoln, en el lado de García, la mayoría de la gente de ahí trabaja en Término, porque está cerca de la zona. La mayoría de la gente de aquí de Escobedo, ¿cuáles son las fábricas que quedan cerca? ISA, si te vas más hacia San Nicolás, Kersi, si te vas más hacia el lado de Apodaca, o hacia Pesquería, todas las fábricas. Entonces, todo eso tiene que ver con el estudio de la geografía. ¿Qué hay? ¿Cómo se permite? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y para qué se desarrolla? Factores de cultura, economía y política influyen en la conformación de los espacios urbanos. Voy a construir ahora muchos edificios que tengo que favorecer. Vialidades, urbanización. ¿Qué está intentando hacer Samuel al meter los camiones verdes? Un mejor
sistema de camiones urbanos, pero si somos realistas, sí es un mejor sistema de camiones, pero no da el abasto a la cantidad de población que tenemos. Ya se han hecho como análisis en esta cuestión para decir, a ver, ¿cuántos camiones hay? Supongamos, hay 300 camiones. ¿Cuántos necesitas? Necesitas 3,000 para poderle darle el abasto a la población general del estado. ¿Por qué? Porque debería de pasar un camión cada 10 minutos. Y veis que no pasa cada 10 minutos. Y si pasa, ¿qué tan lleno va? Por eso cuando dicen las comparaciones de otro tipo de ciudades del primer mundo, se habla como esta cuestión. Y digo, y ejemplo de primer mundo entre comillas, tiene que ver con organizaciones. ¿Cuántos transportes hay? ¿Por qué los hijos faltan bien? Tiene que ver con esta cuestión. Se puede decir que por cada 15 pobladores de la ciudad debería de haber un camión de transporte público en esa zona. El detalle es como este, no se da el abasto, porque también se tiene que considerar gastos de gasolina, mantenimiento, sueldos de los trabajadores. Todo eso se estudia en la geografía humana. Y la física, el entorno, ¿qué permite que se dé en ese lugar? Terreno semidesértico, árido. ¿Por qué creen que en Chiapas? Los arroyos. Ajá. ¿Por qué creen que en Chiapas no se da tan fácil esa urbanización? Por la tierra. ¿Por qué? Porque es un tipo de tierra que no permite cierto tipo de trabajo. O una fábrica no va a poder, por el tipo de lugar. Contamina más. Veracruz también. Entonces, ¿con qué se opta Veracruz? Es puerto. Está Pemex. Trabaja con barcos. Utiliza como puerto. No lo utiliza como puerto. Ah, sí, Veracruz estaba. Entonces, desde esas cuestiones va cómo se van dando esa distribución, generación de recursos y empleos. Entonces, ejemplos ciertos relevantes. Urbanización es el fenómeno que describe el crecimiento de las ciudades y el traslado masivo de población del campo a centros urbanos. Como dicen, de Chiapas, ¿la gente se queda ahí mismo en Chiapas o se va hacia Tulum? Migrar al norte para evolucionar. ¿Dónde hay mayor población? ¿En el mero centro de Chiapas o en las playas? ¿Dónde hay mayor urbanización? ¿Dónde hay mayor probabilidad de ganar un buen ingreso para poder vivir? Y ni siquiera yo digo para vivir bien, para poder vivir. Se van al turismo. Entonces, por eso se da esa migración del campo hacia las partes urbanizadas. Obviamente hay lugares donde es más productivo trabajar en el campo, pero dependerá de los lugares y el sector. Como les digo, a lo mejor lo menciono mucho aquí, pero está el ejemplo de Montemorelos. Montemorelos es una región citrícola. Se da más el trabajo en el campo que el trabajo urbanizado. ¿Por qué? Porque el lugar lo permite. Prácticamente ya la mayoría de la población tiene un ingreso un poquito más por encima de los que trabajan en el campo. O es a lo que se dedica. Entonces también se da eso, ¿no? Pero el campo lo legítimo. Pero son en ciertos sectores y son ciertos cultivos. ¿Por qué? Tiene que ver con la geografía física. ¿Qué se puede dar en este tipo de entorno? Porque viendo de la tierra, no toda la tipo de siembra se va a dar. Entonces, desde la urbanización, vamos a entender el proceso de migración. ¿Okay? Y los otros dos elementos. Tenemos geografía física con geografía urbana. ¿Qué movimientos? Del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, de país a país. Puede ser incluso del mismo estado. ¿Cómo afecta esa distribución o redistribución? ¿Hacia dónde se va a mover la gente y por qué? Hay mucha gente que tiene procesos migratorios no porque esté buscando mejores oportunidades. Se mueve porque a lo mejor en el lugar donde ellos viven, desde la parte de la geografía humana, es un lugar donde hay mucha inseguridad. Se trabaja bien, hay buen lugar, tienen buenas opciones, pero hay demasiada inseguridad. Entonces prefiero moverme a que pase algo. De esto hay ejemplos a nivel nacional de comunidades, pues ahora sí que rurales, que han sido desplazadas por el crimen organizado. Muchos migran por la inseguridad. Sobre todo en las comunidades rurales. Ya no vas a sembrar maíz, ahora vas a sembrar amapola. Pues si quieres, si no, como dicen, mucha gente no se mueve
porque el lugar sea malo, el lugar es bueno, les va bien, pero el detalle es que las situaciones de la zona terminan provocando esta movilidad. Ya en factores políticos y económicos, entendemos el desarrollo regional. No se da una distribución uniforme de la actividad económica, pero acuérdense que esto tiene que ver con los factores físicos del lugar donde están. Es como por decir, yo quiero en el desierto de Sonora que sea una región agrícola. Es un desierto, va a ser difícil que se pueda dar. Que si cerca de Sonora, pues hay mares. Se da la pesca, por algo ya es muy común la gastronomía de mar. Entonces, ¿qué sí se puede dar? Pues es que los sectores que no están exactamente hacia esta zona del mar no pueden acceder tan, ¿no? Tengo que buscar otra infraestructura que permita que se den redes de distribución. ¿Cuántos pueden dar ese servicio? Por eso les digo, juega mucho este sector de donde estoy y cómo estoy. Infraestructura de recursos. ¿Qué disponibilidad de recursos naturales tengo? Como en el caso de Nuevo León, sí somos industria, pero pues ¿qué tanto acceso tenemos al agua? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tan sustentable es? Contando que somos una región que está alrededor de montañas, que sí es muy dado para que se pongan fábricas, por eso se llamaba como que éramos sector industrial, pero también que necesita de los recursos naturales históricos. Pues es que es menos daño al medio ambiente porque no hay tanto medio ambiente que dañar, por así decirlo. No, Escobedo tiene sus... en Escobedo hay ciertas colonias que tienen pozos de agua. Desde ahí podemos ver qué tanto se resulta, pero muchas veces esos pozos sonorias van hacia las empresas. Entonces, por ejemplo, les digo, también les doy ese ejemplo, en el caso de la estanzuela, aquí en Nuevo León, es una fuente de agua natural, pero en la infraestructura, aprovechando esos recursos, se instaló una mini presa o mini fuente para redistribuir el agua que surge de las montañas hacia la ciudad. La vez pasada subimos al cerro de Potrero, pero fuimos a dar al ojo de agua, de dónde viene el agua, o sea, hasta arriba. Y el agua brota del cerro, o sea, viene del cerro. Sí, porque son... Como si hubiera grietas que estuviera saliendo agua. Acuérdense que hay rutas que van dentro de la misma montaña, que se hacen ojos de agua. Dentro del proceso de filtración del agua hay algo que se llama escorrente, que es el agua donde llueve, se filtra dentro de las montañas, se hacen como ríos dentro de las montañas, pero al mismo tiempo el agua es corrosiva por el impacto constante. Llega un momento en que se vuelven como esas cascadas naturales. Y el agua es potable, o sea, se puede consumir. Sí, entonces, como digo, de dónde se puede utilizar los recursos naturales para que se den ciertas soluciones. No todas. Por eso, como le digo, en los puertos marítimos, a ver, ¿cómo es el puerto? Sí hay mucha fauna que permita que se realice pesca. ¿Cuánto tiempo es sustentable? ¿O cómo será? ¿Y cómo se va permeando hacia el resto del estado? Por eso dicen, no hay una distribución muy uniforme. Es difícil que se dé. ¿Por qué? Pues obviamente los que viven en el puerto va a ser más fácil que se dediquen a la pesca que los que viven más hacia el centro de los estados que son colindantes con playa. Y no todas las playas se puede hacer pesca porque no en todas existe ese tipo de pescados que se pueden obtener. O ciertas regiones, es que yo quiero ser ganadero, pero pues vivo cerca de la ciudad y no hay tantos como para tener animales. Exactamente. Va a ser difícil que se dé. O qué quiero crear también. Entonces, ahí tengo que ver las políticas públicas, estrategias para el desarrollo regional. Sí me van a dar apoyos, como en el caso del campo. Me van a dar subsidios para que yo compre el material para la siembra, o me van a prestar tierras, que era lo que les daba como el ejemplo del uso de los terrenos ejidales. Son terrenos que te presta el gobierno para que los utilices como siembra. Nunca vayan a comprar un terreno ejidal, siempre pregunten. Sí, nunca digan,
que me venden un terreno en 25,000 pesos. Revisen que no sean ejidales. Si dice terreno ejidal, y lo compren. Son terrenos que te presta el gobierno para la siembra o para uso de explotación nacional. Decías, se creía que en esa zona iba a haber una mina, el gobierno no tiene cómo, no ha llegado nadie. Tú dices, yo me aviento la paleta, te extienden un documento donde te dan uso de la propiedad o del terreno para explotación. Sí, los terrenos de milpa donde se hace la siembra del... No, es que esos son terrenos bueno, los ejidatarios vayan siendo como los que están ahí en la escuela 20 de noviembre, todos alrededor, que ellos se dedicaban en aquellos tiempos, se dedicaban al cultivo. Todo lo que es de donde está la prepa 25, a la Plaza Sendero, todo eso era de ejidatarios. Por eso ahí donde está Sendero, están unos muros antiguos y ahí era de Mientras ellos, por eso de repente te toca ver que meten ahí ganados. Porque es como para justificar, porque les dicen, te va a tocar visita. Acá me meto ganado ahí para justificar que todavía lo estoy utilizando para eso. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas de utilizar, pierdes el usufructo del lugar. Entonces el gobierno dice, no se está utilizando, está una empresa que me está diciendo que va a meter maquinaria, déjamelo. Por eso cuando ven así terrenos en medio de la ciudad que no tiene nadie, que dice no tiene dueño o propiedad privada, son ese tipo de terrenos. Como en Escobedo hay muchos que están así. Porque Escobedo antes en un principio era un municipio ganadero, pero pues entró el rastro, de hecho por eso está el rastro ahí al lado del ejército, que ya lo movieron. Pero no, pero ese está más chiquito. Pero ya dio peor la pero porque era esa función de este. Ahora que hicieron la colonia esa, los sauces, yo me acuerdo que en aquellos tiempos cruzábamos nosotros el río y lo íbamos a cortar nopales y había un señor que vendía huevos y tenía vacas y te vendía la leche en bolsas. Entra en esta parte de... Era tipo ganadero, o sea, tenía ahí... Pero son los apoyos del gobierno, yo te presto el terreno, tú dices que tienes ganado, aquí dale, nada más utilízalo por eso. Y como es la compañera, los terrenos de la milpa eran terrenos de ese tipo que se seccionaron, como dicen, el gobierno puede llegar en cualquier momento y decir, a ver, regresan a mis... Las escrituras oficiales las tengo yo, las escrituras que tú tienes es un subarrendamiento del permiso que yo le di a las primeras personas. Por eso la mayoría de los que están ahí en esos lugares ya son viejitos. Y muchas veces le pasan el uso a los hijos, y son los que están chocando. Porque en aquellos tiempos nomás llegaban y te daban el lote. Este es tu lote de mi vida, tanto, y te daban un papelito donde ibas pagando. Pero tú les pagabas como una renta. Como si fuera una renta, más que no sabía si en realidad con el tiempo se iba a quedar consigo, ¿verdad? Lo que pasa es que como son permisos de uso por 100 años, por 200 años, como dicen, para cuando a lo mejor pudiesen reclamar, pues ya que dicen, es que ya también se murieron los otros, pues sí, pero como son de uso familiar o al que le dan el permiso, el hijo tiene que ir a renovar o el descendiente que quede en consecuencia, ellos lo pueden seguir renovando mientras argumentan. Por eso, como dicen, dejan pedazos donde tienen 2 o 3 años. Por eso la planificación urbana entra también esa cuestión. Por eso, como dicen, oye, ¿cómo es posible que esté súper urbanizado toda esa zona de senderos, de hacia el lado de la Podaca, y todavía sigue habiendo como esos pedazos solos? Por ejemplo, otro lugar que también era igual, ya se regularizó ahorita, ubica la PGR, donde están las quintas, todo ese terreno eran terrenos ejidales también. Pero como estaba la PGR ahí al lado, tuvieron que urbanizar todo. Se pudo urbanizar, se hizo la venta de las secciones, pero les dijeron a los que tenían los terrenos, a ver, como ya se está urbanizando, o me lo compras o lo revendo.
La mayoría los compró y los revendió a un precio un poquito más alto. Por eso hay bastantes quintas ahí. No crean que esas quintas las compraron carísimas, las compraron en. Bueno, los terrenos los compraron en 100,000, 150,000 pesos. Baratos. Pero era por eso. Por eso se hizo como una mini colonia, que se supone que la idea de esas quintas era que fueran las casas de los que iban a trabajar ahí en la tierra. De los comerciantes. Pero la mayoría de los que trabajan ahí sí tienen casas ahí. Ah, sí. Pero no las uso para vivir. Puede ser, pero bueno, en estos puntos, de estos factores, ya dijimos regionales, dependiendo de la zona va a ser lo que se va a favorecer más, de la infraestructura. Si la zona, por más que tenga ciertas cuestiones, no hay disponibilidad de recursos naturales, como les digo, por más que sea playa, si no hay suficiente fauna que se pueda usar de consumo, de nada va a servir que sea playa, no hay fauna de consumo. Es que en la zona de Acapulco, ¿qué hay de fauna? Hay tortugas, hay delfines, hay otro tipo de pescado, pues no hay nada de lo que se puede consumir de pescado que es de consumo humano. Que no debería de haber. Digo, para empezar no debería de haber, y lo que hicieron de meter pinos para eso es una reversa. Digo, para empezar, el pino dentro del agua suelta un aceite que es ácido, entonces vuelve el agua acidísima. Digo, tengo un amigo que lo dijo, lo que acaban de hacer es una reverenda. ¿Por qué? Puedes haber tenido cualquier otro tipo de vegetación, pero no un pino. Pero pues, ¿por qué? Porque los pinos son más caros, facturan más caros, justifican más caros. Digo, eso nos va a afectar en algunos años que esa acidez va a haber el agua más ácida. Por eso no les extraña que de repente el agua, en lugar de que salga gris por el cloro, salga medio verdoso. Acuérdense. No, por el cloro no lo vale tanto.